Buenas noches, bienvenidos todos a nuestro culto de Viernes de Poder de esta su casa, Centro Cristiano Vida en Jesús. Vamos a presentar este culto en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre por la oportunidad de que tu palabra y la administración de las alabanzas pueda correr, Padre, por los medios en el nombre de Jesús. Presentamos este culto, te pedimos Señor que tú toques los corazones, que los que están conectados puedan orar, puedan alabarte, puedan tener un tiempo contigo, mi Dios. Te damos las gracias y honramos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Ahora le damos paso a nuestro grupo de alabanza, Shabbat. Disfrute las alabanzas en la presencia del Señor. Seguridad, cuánto te amo, mi Cristo, cuánto te amo. Vamos, iglesia, dile cuán agradecido estás, que quieres dar todo, todo, todo. Y vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, mi Cristo, cuánto te amo. Te amamos, Dios. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus brazos siento seguridad. Cuánto te amo, mi Cristo, cuánto te amo. Y quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, bajo la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Oh, 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 oh. Y vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, oh mi Cristo. Dile te amo, oh te amo mi Señor, te amo solamente a ti, oh te amo Dios. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus brazos siento seguridad. Cuánto te amo, mi Cristo, cuánto te amo. Yo quiero abrigarme bajo tus alas y habitar
cuánto te amo, dile iglesia, oh Cristo, cuánto te amamos, oh te amo tanto, mi Cristo, te amo tanto. Mi alma te bendice, oh Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha llenado a mí. Oh Dios, si puedes, por favor, no sueltes tu mano de mi mano. Caminar contigo para mí es mejor que vivir, es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo, sencillamente, oh Dios, tú eres mi todo. Dile ahí lentamente, díselo a él, díselo a él, díselo a él, eres todo para mí. Mi alma, oh te bendice, oh Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha llenado a mí. Oh mi Dios, si puedes, por favor, dile, no sueltes tu mano de mi mano. Caminar contigo para mí es mejor que vivir, es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo, sencillamente, oh Dios, tú eres mi todo, eres mi todo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón.
Bueno, Dios les bendiga a todos. Esperamos que hayamos tenido un buen tiempo en las alabanzas. Le damos gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza, que de verdad es una gran bendición. Ahora vamos a la palabra. Hoy traemos un tema muy importante, muy medular en la vida del creyente, y el Señor lo ha titulado La necesidad de orar. Si hay algo muy importante para el cristiano es orar, porque es parte de nuestra vida como creyentes. Pero lamentablemente hoy día el cristiano promedio en su día a día no saca el tiempo para orar. No oramos. Entonces yo traigo una pregunta muy interesante. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque hay tanto impedimento para que yo pueda orar. Y traemos el primer punto, y es porque soy carne. Si vamos a la palabra, en Romanos capítulo 7, versículo 15, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo 17 dice: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces el apóstol Pablo aquí habla como de un conflicto, de que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un pecado que vive en nosotros. Nosotros somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Por eso el tema es la necesidad de orar. El orar para nosotros es una necesidad. Necesitamos orar porque hay una naturaleza caída en cada uno de nosotros. Pero nosotros no solo somos carne. La Biblia nos enseña de que nosotros somos alma, que es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Somos cuerpo, que es la parte de la carne, pero también somos espíritu, por medio del cual nosotros nos conectamos a Dios. Entonces es importante recalcar de que somos alma, cuerpo y espíritu, pero así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo se alimenta nuestro espíritu? De las cosas espirituales, ¿verdad? De la oración, de la búsqueda del Señor, pasar tiempo en su presencia. El viernes pasado tuvimos una prédica donde se hablaba de la intimidad con Dios. Y decía que cuando nosotros no tenemos intimidad estamos secos. Entonces, si no oramos, nosotros nos secamos, nosotros morimos espiritualmente. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 5, leo este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Y salta una pregunta: ¿qué nos está controlando? ¿Qué es lo que nos está dominando? Es más, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que no andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Y uno de nuestros principales ejercicios es la oración. Es donde nos comunicamos con Dios. Es donde entramos a tener una relación con Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 6. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando hablamos de recompensa quizás pensamos en algo material. Pero no hay mayor recompensa que pueda tener una persona que ora que la respuesta de Dios a sus peticiones. Entonces, ¿qué te está controlando? Nosotros no podemos permitir como cristianos que la naturaleza pecaminosa nos domine o nos controle. Tenemos que ser controlados, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Para eso Jesús dejó el Espíritu Santo. Cuando Él se iba, que iba a dejar a los discípulos, que iba a ascender, Él les dijo: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos.
Yo les voy a dejar al Consolador, el que los va a ayudar, el que los va a guiar, el que les va a recordar todas las palabras que yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios. ¿Por qué? Por medio de la oración. Entonces nosotros necesitamos orar. ¿Por qué no nos puede controlar el pecado? Porque la Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo, dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros decidimos si pecamos o si buscamos de la presencia de Dios. Es una decisión que hay en nosotros. Ahí está el libre albedrío, la libertad que Dios nos dejó para que nosotros elijamos. Tenemos que elegir. El Señor dice: he aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero también nos dice: escoge pues la vida. Entonces nosotros elegimos si vivimos en la carne, si nos domina la carne o nos domina el espíritu. Porque el orar simplemente es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de orar. No podemos vivir como vive cualquier persona. Somos hijos de Dios. Cuando vamos a tomar decisiones o se presentan algunas oportunidades, tenemos que presentarlo a Dios en oración antes de tomar la decisión. Porque para eso dejó el Espíritu Santo, para que sea el que nos guíe en lo que debemos hacer. Es la manera de vivir quieta y reposadamente, siendo influenciados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese es el primer punto. No oramos porque somos carne. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia nos dice en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no oro es porque yo no creo. Si yo no oro es porque yo no creo que hay un Dios que me escuche y me va a responder. Porque si hay una necesidad, si yo veo una necesidad en alguna persona, ya sea en el país, ahora que estamos orando por Ucrania y Rusia y estos conflictos que hay, es importante que nosotros sepamos que hay un trono de la gracia, que hay un Dios que está allí para socorrernos. Pero tenemos que creer, porque si no oramos es porque no estamos creyendo. Si yo creo que Dios puede hacer algo por mi familia que no la conoce, yo tengo que orar. Si estás enfermo, tú tienes que orar, porque hay un Dios que te puede sanar. Si hay situaciones de crisis familiar, tenemos que orar, porque Dios está allí, Él instituyó la familia. Dios bendice la familia, bendice los matrimonios. Tenemos que orar por todo, hermanos. Podemos decir que la oración es el oxígeno del creyente. Si no oramos, nos morimos. Y no estamos hablando de una muerte literal, me refiero a una muerte como la que Dios le dijo a Adán cuando le dijo que si comían del árbol prohibido, ciertamente morirán. El Señor no se refería a una muerte física, se refería a una muerte espiritual. Cuando no oramos, morimos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es la que va a estar por encima del espíritu. Y no vamos a procurar hacer las cosas que agradan a Dios, porque vamos a querer agradar nuestra carne. Por eso es difícil orar, porque soy carne. Porque el cansancio me dice que es un impedimento para orar. Porque los afanes de la vida y el día a día dice que tengo un impedimento para orar. Pero yo tengo que tomar la decisión de orar. Otro punto, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Porque tenemos un enemigo que se opone. Vamos a la palabra, libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice: entonces me dijo, el ángel le dijo a Daniel: no temas, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los
principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué sucede aquí? Que el ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y el Señor te dice en esta hora que en cuanto tú dispongas tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras van a ser oídas por Dios y vas a recibir la respuesta que estás esperando. Pero cuando habla en el versículo 13 del príncipe del reino de Persia, se me opuso. Por eso el punto es, tenemos un enemigo que se opone. Va a haber oposición para que usted ore, hermano. Eso va a ser una lucha para que usted ore. Pero si yo tomé la decisión y estoy determinado en hacerlo, yo lo voy a hacer, opóngase quien se oponga. Porque yo decidí que soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios. Y la manera de comunicarnos con Él es por medio de la oración. Tenemos que orar. Entonces, hubo oposición para que llegara la respuesta de Daniel. La respuesta al fin llegó, pero hubo oposición. Tenemos un enemigo. Dice la Biblia que Satanás, que es nuestro enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él te observa, Él te espera. Tiene mucha paciencia, te espera que tú flaquees. Cuando dejas de orar, entonces empieza a introducir cosas que no le agradan a Dios. Y eso nos lleva entonces a otras situaciones peores que impiden que nos podamos comunicar con Dios. También podemos ver el caso de Daniel, del mismo Daniel. Hubo otro caso. Dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día. Él abría la ventana, se inclinaba en dirección al templo y oraba 3 veces al día, oraba Daniel. Y hubo maquinaciones y le tendieron una trampa a Daniel. Y hubo un edicto y hubo un decreto que no podían orar a ningún otro Dios, sino a la estatua que había hecho el rey y todas estas cosas. Pero al final él salió victorioso. Y los que se levantaron contra él fueron castigados severamente con la muerte, ellos y su familia. Así que yo quiero que usted sepa que usted tiene un Dios que pelea por usted, que hay oposición, pero sus enemigos no son enemigos suyos, son enemigos de Dios y Él pelea por ti. Pero todo, a recibir todos estos beneficios nos lleva es la oración. Tenemos que orar, tenemos que decidir orar. Porque cuando nosotros no oramos, a nuestra vida van llegando situaciones, tentaciones, ¿verdad? Y nosotros caemos fácilmente porque no estamos firmes en las cosas del Espíritu. Entonces, esas cosas y esas tentaciones y cosas en las que muchas veces podemos caer, nos llevan al tercer punto. Que ¿por qué me cuesta tanto orar? Porque mi relación con Dios está deteriorada, está fracturada, está trastocada. ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué impide que nosotros tengamos relación con Dios? Hay un solo factor y es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caemos entonces en pecado, no oramos y nos vamos desviando del camino. Nos vamos desviando y nuestra relación con Dios es fraccionada. Pero en esta hora, el Señor te quiere decir que allí está la cruz. Ahí está el sacrificio de Jesús. Si resulta que no oras porque te sientes culpable, porque el mismo enemigo que puso la tentación, luego te señala y te acusa y te dice, ¿quién eres tú para orar? ¿Por qué vas a orar? Dios no te va a escuchar. Mentira del diablo. Solo tenemos que venir delante del trono de la gracia, donde hay oportuno socorro, arrepentirnos delante de la presencia de Dios, pedir perdón y avanzar, porque Dios es un Padre de misericordia. Dice su palabra que Él tiene una misericordia nueva cada mañana. Así como la tiene con todo el mundo, porque dice que el sol cada día sale para los buenos y los malos, para los justos, para los injustos, para todos.
Ahí está la misericordia de Dios. El Señor te dice en esta hora que si tu relación con Dios está deteriorada o tú te has apartado de Dios o has incurrido en cosas que te hacen sentir culpable, solamente dobla las rodillas, arrepiéntete, pide perdón, que ahí está Dios y Él te dará perdón, porque dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él no te va a desechar. Tenemos un Dios de amor. Le fallaste, levántate. No podemos quedar en una relación que no tengamos relación con Dios, una relación deteriorada que no permita que haya comunicación, porque el enemigo está operando allí para tomar ventaja. Y nosotros podemos ver esto en David. Si vemos la historia de David, David cometió su pecado, cometió adulterio, cometió homicidio, muchas cosas. Hizo malas David cuando pecó con Betsabé. Pero en el Salmo 51, versículo 6, mira lo que dice David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el Señor te dice en esta hora que Él ama la verdad en lo íntimo. Entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta, arrepiéntete y ora a tu Padre. No es a cualquiera que le vas a pedir perdón. Es tu papá, un papá lleno de amor que está dispuesto a perdonar. Y el Señor perdonó a David. David se arrepintió y luego esa relación de David con el Señor fue restaurada. Dice en el Salmo 32, dice David, también que lo escribió David, dice que mientras callé, envejecieron mis huesos, sentía que se consumía. Porque cayó y estaba separado de Dios, la relación estaba deteriorada. Pero el Señor te dice en esta hora, yo soy un Dios de restauración. Yo estoy dispuesto a restaurar la relación. Solo tú tienes que dar un paso. Y así funciona nuestro papá. Entonces, recapitulando el primer punto, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque soy carne. Porque tenemos un enemigo que se opone, eso lo hace también un poco más difícil. Y en el caso de que estemos en un punto de que nuestra relación con Dios ha sido cortada. En el segundo título tenemos la oración, tiene muchos beneficios, muchos que no terminaría esta noche, pero nosotros solo vamos a mencionar 3. El primer punto es que la oración nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. Siempre van a haber tentaciones. Ya hablamos que tenemos una naturaleza que tiende a pecar. Es una naturaleza caída, ¿verdad? Dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta palabra es veraz, se cumple. Si recapitulamos y vamos a la historia de José, cuando José estuvo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar representó una tentación para José. Y José, siendo un ser humano, José pudo superar esa tentación, él no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. Y la única manera que la Biblia diga que Dios está contigo es porque tú mantienes una relación. Eres cercano a Dios. Tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que te guía. Dice la Biblia que todo lo que José tocaba prosperaba. Todo lo que hacía era exitoso. Y dice en varias ocasiones, dice la historia, que Dios estaba con José. Entonces podemos deducir que era un hombre que oraba, que tenía relación, tenía intimidad con Dios, ¿verdad? El otro punto de las bendiciones que da la oración, nos permite recibir bendiciones de Dios. La oración te permite, es una puerta a la bendición. Dice Mateo capítulo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama
se le abrirá. Hermano, aquí en este versículo habla de acción. Hay que accionar, porque si no pedimos no vamos a recibir. Si no buscamos no hallamos, y si no llamamos no se abre. Entonces tenemos que accionar nuestra fe aquí. Hay que accionar, porque si no pedimos, ¿qué vamos a recibir? Si usted no ora, usted ni está pidiendo, ni está llamando, ni está tocando nada. Por eso antes decíamos que el que no ora es porque no cree. Pero como este es un camino de fe y Dios nos dio una medida de fe a cada uno, nosotros creemos que tenemos un Dios al que le podemos pedir. La Biblia dice también en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres, ¿qué? Creyendo, lo vas a recibir. Porque tenemos que creer. Pedimos porque creemos, porque confiamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios para el cual no hay limitación. Dice la palabra que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Para Él todo es posible. Es posible que hayamos orado por algo. Pero hermana, pero si yo estoy orando y hay cosas que yo no he recibido. Porque hay cosas que Dios te quiere dar, hay cosas que Dios te va a dar, pero primero Él te va a preparar. Y muchas veces hay cosas que tenemos que pasar procesos para poderlas recibir, para que la misma bendición no te aparte de Dios. Hay personas que han pedido cosas y Dios se lo ha dado y se apartan del Señor tras los afanes y tras las cosas materiales. Entonces Dios lo primero que va a hacer es prepararnos. Y podemos ver muchos episodios de personas en la Biblia que oraban y recibieron respuesta del Señor, recibieron esas bendiciones. Tenemos a Ana. Ana era una mujer, esposa del Cana. Su historia la encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 1. Y el Cana tenía a Ana y tenía una esposa también que se llamaba Penina. Tenía 2 esposas. Penina le daba hijos y Ana era estéril. ¿Y qué sucede con Ana? Lo peor para una mujer en aquel tiempo era estar seca. Ellos le llamaban que la mujer estaba seca porque no producía. Y esta mujer, la otra esposa del Cana, se burlaba de ella. Hasta el día que Ana fue, dice la palabra, que ella oró amargamente, con amargura. Pero ella fue delante del altar de Dios y se humilló y clamó y oró amargamente. Y hizo un voto al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Le dio un hijo. Pero usted cree que le dio un hijo que fue una persona normal en el mundo. No, Señor. Le dio un hijo que se llamó Samuel. Y al destetarlo, tal cual ella se lo había prometido, fue y lo entregó allá en la casa del Señor al sacerdote. Y Samuel le servía a Dios. Y Samuel fue un gran profeta de Dios. ¿Respuesta qué? A una oración. Tu oración, así como la de Ana, también tiene respuesta. Tenemos un caso que es en el Nuevo Testamento. La viuda que fue donde el juez injusto. Y el juez no le quería hacer justicia. Y la viuda perseveró y perseveró hasta que recibió su respuesta. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y es importante que sepamos que tenemos que insistir y persistir y perseverar en la oración. Porque muchas veces pedimos por algo y como no recibimos la respuesta pronto, entonces lo echamos a un lado y lo olvidamos. Sea como esa viuda que recibió justicia. Se le hizo justicia porque ella perseveró en oración, en ruego. No se dio por vencida. Otra situación que también un hombre clamó a Dios fue el rey Josafat. Hicieron una coalición varios pueblos enemigos del pueblo de Israel. Y vinieron en contra de Josafat. Cuando él recibe la noticia
Dice la palabra que él tuvo temor cuando recibió la noticia. Es normal. Recibes una mala noticia y puedes sentir temor. Pero él hizo lo principal que tenemos que hacer cuando se nos presentan las malas noticias. Dice la palabra que él se humilló, convocó ayuno y se humilló ante Dios y oró. Y por medio del profeta Yahaziel, el Señor le dio una palabra al rey Josafat. Y le dijo, esta guerra no es suya. Esta guerra es mía, le dijo el Señor al pueblo. Ellos siguieron las instrucciones que Dios dio y ni siquiera tuvieron que pelear. Los enemigos entre ellos se mataron porque hay poder en la oración. Hay poder cuando nos humillamos delante de nuestro Dios. No pierda la oportunidad de recibir bendiciones por no orar, por pereza, por flojera, por cosas vanas. Las cosas materiales no son importantes. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y buscamos las cosas de Dios, dice la palabra que de los materiales se encarga. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, la comida, la ropa, el vestido, todo lo que tú necesites, el Señor lo va a proveer. Y como último punto tenemos, ¿verdad? Entre las bendiciones que nos da la oración, es que abre nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, leemos versículos 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué pasa aquí? El apóstol Pablo se encontraba en peligro, porque ellos no le iban a creer el testimonio acerca de Jesús. Pero Dios le habló y le dio una instrucción a Pablo. Y quiero que sepa que Dios vive dándonos instrucciones, pero muchas veces ni siquiera las escuchamos porque no estamos conectados, porque estamos distraídos en los entretenimientos, en las redes, en tantas cosas. Tenemos que estar conectados al Espíritu Santo de Dios. Porque aquí en esta palabra de Hechos dice que él estaba orando en el templo. ¿Qué estaba haciendo cuando el Señor le dio la instrucción? Cuando Dios le habló, oraba en el templo. Y muchas veces queremos vivir un cristianismo que queremos ver el culto desde la casa y todo desde la casa porque no queremos congregarnos. Y la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbres. Hay bendición en la casa de Dios. Hay bendición en la congregación. Hay un mover diferente. Hay una relación de intimidad que es usted y Dios, pero también hay una relación del pueblo congregado en su nombre. Hay bendición. Y Dios insta a que nosotros nos congreguemos en su nombre. Tú puedes estar en peligro como estuvo Pablo. Puedes estar en peligro, pero sin embargo, Dios te va a dar instrucciones. Dios te va a guiar en lo que debes hacer. Quizás estés pasando por alguna situación en la cual tienes que tomar alguna decisión, pero necesitas presentársela a Dios. Necesitamos, hermanos, todo hay que presentárselo al Señor. Todo hay que presentárselo. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros venimos a Cristo, que vivimos basados, o sea, nuestro lineamiento son la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que ya nosotros hemos muerto a nuestros deseos o a tomar nuestras propias decisiones. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Hay cosas a las que nosotros tenemos que morir para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Para poder tener una vida espiritual, que sea el Espíritu que nos guíe, que sea el Espíritu que fluya cuando abramos la boca, hablarle a alguien la palabra. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para dar de lo que hemos recibido a otros, al que no le conoce. Porque el amor que ha sido derramado en nuestros corazones nos lleva a preocuparnos por el prójimo. No queremos que nuestros familiares se pierdan. No queremos que nuestros vecinos se pierdan. No queremos que la humanidad se pierda. Porque es el sentir de Jesús. Dice la palabra que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es importante saber que necesitamos orar para poder vivir. Es nuestra vida espiritual, depende de la oración. Hermano, usted puede orar en todo momento. Usted puede ir conduciendo, puede ir en un transporte y usted va orando. Usted ve, yo he visto personas a orilla de la calle, ebrias, borrachos, tirados en el suelo. Y eso me duele en el corazón. Y yo levanto una oración por esa persona. Yo quizá no la vea más, pero yo no sé si con mi oración Dios puede hacer algo por ese borracho. Tenemos que vivir orando. Orando por nuestros pastores, orando por nuestros líderes, orando por nuestra familia, los que somos padres, orando por nuestros hijos. Hermano, vea lo que vea en sus hijos. Usted dirá, estoy orando una cosa, pero estoy viendo otra. Y se lo digo por experiencia. El Señor, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado, no importa lo que veas, solo confía en las promesas. Hay promesas para el pueblo de Dios que ora. Hay promesas, dice la Biblia, que nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Hay muchas promesas para el que ora. Nuestra familia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quizá tu mamá, tu papá no conocen de Dios, pero tú sí, ora por ellos. Quizá tus hermanos, tus primos, tus tíos no le conocen. Tenemos que orar, hermano. Hay muchos motivos para orar. El tiempo se agota, los tiempos son malos y el enemigo ha ganado ventaja. Dios necesita un pueblo que se levante en oración. Porque el enemigo ya está vencido. Pero como el tiempo se le está acabando, él está acelerado. Y la maldad se va multiplicando y se va multiplicando. Pero él está vencido porque ya fue condenado. Dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que Dios quiere hombres y mujeres que estemos en pie de guerra, orando, sabiendo que en Él tenemos la victoria, sabiendo que en Él hay respuesta. Usted no va a encontrar la respuesta en un brujo, en el alcohol, en las drogas. Allí no hay respuesta. Ven a Jesucristo, allí hay respuesta. Es la mejor vida que puedes tener. Y realmente Dios nos llama a eso, a que oremos. Dios nos llama a predicar a otros. ¿Cómo le vamos a predicar a otros si no oramos? ¿Con qué espíritu vamos a estar conectados? La carne se levanta, hermano. Tenemos que mantener la carne mesurada, controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que vivimos según el Espíritu. Así que si usted considera que necesita orar, ahí está papá. Él es omnipresente, está en todas partes. Ora en esta hora. Ora y pídele a Dios. Y el Señor te va a dar la respuesta. Señor, te damos gracias por esta palabra. Tú conoces los corazones, Dios. Si hay alguna persona que no te conoce, que esa persona en esta hora pueda levantar oración a ti, pueda saber que en ti hay respuesta. Tus hijos que no oran, muchas veces nos dejamos llevar de los afanes, de la ansiedad, de la vida, del día a día.
pero tú nos ayudas a vivir una vida de oración. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, declaramos que la palabra cumple el propósito por el cual es enviada. Síganos por nuestras redes sociales. Pueden contactarnos. Cualquier petición de oración o cualquier consulta puede llamar al 277-7227. El día de mañana, sábado 9 de abril, tenemos nuestro ayuno aquí, Plaza Conquistador, local 60, a las 9:30 de la mañana. Y los domingos tenemos nuestro culto desde las 10 de la mañana. No se lo pierda. Dios les bendiga.